Bueno, estimados presentes y estimados no presentes, eh, damos inicio en este humilde acto al seminario de Metapolítica y Disenso. Es un seminario interno que surgió por iniciativa del profesor Ezequiel Pinacho y, bueno, este seminario está en el marco de la Escuela de Disenso. Mi rol en este caso es brevemente contarles de qué se trata el proyecto de la escuela, qué hicimos hasta ahora y qué perspectivas tenemos hacia adelante. Mi nombre es Juan Manuel Tristán, yo fundé y coordino este proyecto junto al profesor Vuela. Este proyecto nació en el año 2021 porque tuvimos la iniciativa de organizar un seminario de metapolítica y no sabíamos dónde organizarlo y se nos ocurrió generar un ámbito autónomo para desarrollar ese seminario y lo que se nos ocurra de cara al futuro. En ese momento fue concretamente eso. Ese seminario se desarrolló en 8 clases en septiembre y octubre del año 2021. Después ese mismo seminario se replicó como seminario de posgrado en la Universidad Nacional de Lanús. En el 2022 organizamos un seminario de metafísica, en el 2023 organizamos uno de ética y en este 2024 organizamos el curso Filosofía Argentina, una versión disidente, que es el curso homónimo al libro y que, bueno, desarrolla a lo largo de todo el curso el contenido del libro que escribió el profesor. Este último seminario lo desarrollamos en formato asincrónico y en audio, porque ya lo desarrollamos pensando en que dure, ¿no? En que se preserve el curso y, y bueno, que uno lo pueda consultar en un futuro, ¿no? Que no queden en la espontaneidad de un Zoom. Por suerte los seminarios anteriores los grabamos y actualmente los estamos editando para ponerlos también a disposición, con lo cual para el año que viene ya vamos a tener 4 cursos y seminarios. Ya repaso como dije antes, serían metapolítica, metafísica, ética y filosofía argentina. Y nuestra idea es seguir acopiando cursos y seminarios desde esta óptica tan particular y tan poderosa que tiene el profesor de abordar la filosofía y la metapolítica. Y bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? La idea es el año que viene seguir organizando unos 2, 3 cursos más y seguir acopiando hasta donde nos dé acopiar, hacerlo. Porque consideramos que en la obra del profesor hay un sistema abierto que es una plataforma muy importante para nosotros actualmente y de cara al futuro, para el desarrollo de nuestra propia obra. Así que la escuela, en definitiva, es también un ámbito de concordancia y de confluencia en torno a la obra del profesor, ¿no? Y en el desafío de pensar desde América, ¿no? De pensar con cabeza propia. Este último tiempo en política se ha agitado enormemente con casos insólitos como esto que estamos viendo de nuestro expresidente y con también con lo que es este presidente actual nuestro, que es tan impresentable, ¿no? Y a mí se me hace cada vez más patente y más palpable la necesidad de hablar de decadencia y no de crisis, por ejemplo, como viene diciendo el profesor hace no sé cuánto, hace 25 años viene diciendo esto. Pero en la contemporaneidad de estos últimos meses, a mí en particular la decadencia se me vuelve cada vez más palpable y en estos pequeños detalles noto la necesidad de hacer metapolítica y de difundir la metapolítica, eh, que, que es tan importante para la hermenéutica que uno puede hacer de la política, ¿no? Para la interpretación que uno puede tener de los hechos, para no percibir hechos aislados sin comprender las causas, ¿no?
Así que en ese sentido también tenemos la misión y la tarea de difundir esta disciplina. Eso es todo lo que les quería decir para darle contexto a este seminario. Yo no voy a producir en este seminario, sino que voy a participar organizando. Así que sin más, le paso la palabra al profesor Vuela para que haga una introducción y posteriormente al profesor Pinacho, que es quien va a estar a cargo de la coordinación académica de esta actividad. Gracias por la invitación. Lo primero que me surge pensar, decirles, es que esto que vos acabás de mencionar, Juan Manuel, sobre el tema de decadencia, es algo que yo tuve ocasión de hablarlo con un hombre que fue muy interesante, pocos años mayor que yo, que fue el que hizo la edición de las obras críticas de Nietzsche, Giorgio Colli. Y bueno, hablando del tema de decadencia, me dijo, hablando personalmente, ¿no? Me dice, Colli, me dice, Alberto, yo pienso que la decadencia que hay, que la decadencia son periodos que se van superando a sí mismos. Pensaba como una especie de ciclicidad, decadencia, prosperidad o decadencia de esplendor, por así decir. Y bueno, entonces yo le comenté, le digo, mira, para mí la decadencia tiene un rasgo fundamental, que siempre se puede ser más decadente, que la decadencia no tiene piso, podemos seguir decayendo, decayendo. La única posibilidad de salir de la decadencia es como del laberinto por arriba, lo decía Marechal, no hace tantos años. Hay que salir por arriba. ¿Y por arriba cómo es? Se sale pensando diferente. No podemos salir de la decadencia con las categorías de la decadencia. Tenemos que pensar diferente. Y pensar diferente supone el uso de las categorías, la interpretación de las categorías tradicionales desde otra perspectiva. Es decir, la única posibilidad de salida de decadencia es un pensamiento disidente, un pensamiento alternativo, un pensamiento que no copie, que no imite. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema de la metapolítica está vinculado directamente a lo que les comentaba hace un ratito fuera de esta grabación, que es el tema del condicionamiento de nuestras conciencias. Hoy hay un esplendor de los estudios metapolíticos de la realidad. Hay un esplendor desde muchas variantes políticas, politológicas distintas, desde la izquierda, desde el progresismo socialdemócrata, de la versión también liberal, que todas están de alguna manera orientándose a resolver cuáles son las categorías que condicionan esta conciencia que tenemos nosotros, que no podemos salir de este condicionamiento porque estamos condicionados. Entonces, ¿cómo salgo del condicionamiento de pensar como se piensa si yo estoy condicionado? ¿Me entiende? Ahí se produce un círculo hermenéutico, es decir, no puedo salir de aquello que yo quiero criticar. Esto nos lleva a una cuestión fundamental. La cuestión fundamental es si la conciencia es independiente de la realidad y puede pensar lo que se le ocurra, o si la conciencia tiene que ver con la realidad. Si nosotros pensamos que la conciencia puede pensar como quiera, bueno, nosotros caemos ahí en lo que se llama el idealismo absoluto. ¿eh? La conciencia piensa lo que se le ocurre y esto que se le ocurre es espíritu y este espíritu es todo y este todo involucra a toda la sociedad. Lo que es todo no es nada. ¿Me explico? Entonces, la reacción, ¿cuál fue la reacción ante el idealismo absoluto? La reacción fue el positivismo y la fenomenología, ¿no? Esta famosa frase de Brentano cuando va a enseñar a Forburgo en 1866
y habían escrito en un aula que dictaban los discípulos de Schelling, fábrica de azufre. Es decir, se daban cuenta que estaban haciendo filosofía, pero ¿qué estaban haciendo? Ellos querían salir también del planteo kantiano. Hegel hizo todo lo posible por salir de los planteos kantianos. Entonces recurren a eso. Fichte, el primero, Schelling y Hegel. El, de modo tal que la metapolítica, nosotros podemos estudiar y hemos estudiado todo el tema de las distintas variantes de la metapolítica, como podía ser el tradicionalismo, el tradicionalismo filosófico yo qué sé, de los Fritz Schwann, Frank Capra, este, Ébola, Guénon y compañía, como Alasguani, por ejemplo. Y la otra versión era la versión que daba la nueva derecha, que era la metapolítica sin política. No, metapolítica supone la proyección política. Si no, no sé, si no podríamos decir metahistoria o metaética, etcétera. Todo aquello que vaya más allá de lo que se hace o de lo que se ve. Entonces, esta versión las categorías que condicionan la acción política, es la que de alguna manera se va imponiendo y que hay autores interesantes como, por ejemplo, Carlo Gambeccia, Giacomo Marramao, en Lecce, en el sur de Italia. Entonces, esta forma de hacer metapolítica se va imponiendo. Pero por otra parte, la disciplina, que es una neodisciplina, necesita de los aportes de aquellos que empiezan a hacer metapolítica, que tiene que ver con el punto de partida, de dónde parte esta gente. Por ejemplo, los que estamos participando de este seminario. Este seminario, si quiere ser genuino, si quiere ser realista en el sentido de que tenga algo que ver con la realidad, exige de ustedes, exige el esfuerzo de pensar a cada uno que que se ponga el sallo que le corresponda. Me explico, hay una exigencia de pensamiento. Nosotros, el seminario que dimos, todos estos seminarios, después se plasmó en un libro que se llama Epítome de Metapolítica, es un libro de 300, 400 páginas, donde estudiamos el canon de la metapolítica. Bueno, está bien, está hecho. Yo no quiero, les decía antes que bueno, yo ya soy una naranja exprimida, todos ustedes están ahora, ¿no? Pero la exigencia de hacer metapolítica supone liberarse del condicionamiento que sufre nuestra conciencia contemporánea. Bueno, eso yo le largo esto como disparador. Bueno, si les parece, tomo la palabra, los saludo. ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal Juan José? Enrique, Diego, ¿qué tal? Eh, con algunos estuve conversando vía WhatsApp. Voy a hacer una muy sucinta genealogía de cómo llego al espacio. Me parece que puede ser también hoy una buena ocasión para que nos presentemos, porque si bien todos conocemos a Alberto y Alberto nos conoce a todos, entre nosotros no entiendo que no, solo algunos. Eh, Mi nombre es Ezequiel Pinacchio, yo soy profesor de filosofía, esa es mi formación de grado, y los intereses, digamos, que me traen para estos lares son la filosofía política, la historia conceptual, en la que he hecho una maestría, y fundamentalmente la filosofía argentina. Ese es realmente mi berretín, para decirlo de algún modo. Y es por ahí que entro a la obra de Alberto Bola Lamas, no de la metapolítica, sino de eh, sobre todo su lectura del peronismo, digamos, ¿no? Yo venía haciendo algunas indagaciones sobre el concepto de comunidad organizada, estaba atravesando algunas lecturas se habían abocado a decir algo sobre
esa idea y de las más persuasivas me resultó la lectura de Alberto. Entonces, desde ahí llegué al resto de su obra y me encontré, entre otras cosas, como saben, es una obra vasta, variada, articulada internamente, pero con muchas aristas. Me encontré también con la metapolítica y el disenso. Con lo cual, digamos que eh, para mí este es un espacio para aprender y entender un poco mejor qué es la metapolítica, porque me genera interrogantes que entiendo que pueden ser productivos, pero no es una disciplina que pueda decir que manejo, ¿sí? En ese sentido, me gustaría contarles, también como una invitación a intercambiar, porque me parece que el seminario, si funciona, va a funcionar en la medida en que logremos poner algo nuestro a trabajar para, para los demás también, ¿no? Eh, Les quería contar, bueno, qué me gustaría pensar a mí en relación con la metapolítica y por qué, pero no sin decirles antes cuál es el horizonte que habíamos proyectado, sobre todo con Juan Manuel y con Alberto. Eh, en, en- en la vocación de fortalecer, digamos, la metapolítica y su difusión, su expansión, eh, proyectamos, como les contábamos en la propuesta que les enviamos, unas jornadas para el próximo año, ¿sí? Nuestra intención es que luego de los encuentros que vayamos teniendo, podamos llegar, por decirlo así, luego de haber conversado mucho entre nosotros y de haber testeado algunas hipótesis, problematizado algunos conceptos y demás, podamos llegar a unas jornadas en las cuales presentar esas producciones. En ese sentido, me parece que está bueno tener en cuenta que el espacio tiene sentido en sí mismo, digamos, reunirse a pensar es algo en sí mismo valioso, pero lo estamos proyectando en relación a un tipo de evento académico que nos permita, por un lado, tener un horizonte y por el otro, fortalecer, digamos, la constitución y la difusión de esto que vamos a llamar metapolítica. Entonces quería reponer ese horizonte como horizonte común, digamos, ¿no? Dicho esto, como les decía, a mí la puerta de entrada a las cuestiones metapolíticas me viene por la lectura de otros textos de Alberto Lamas eh, y el modo en que yo creo que puedo llegar a aportar algo y que me puede llegar a aportar algo a mí es tratando de llevar adelante un diálogo, que en principio es un diálogo conjetural, posible, creo yo, entre la historia conceptual, a la cual me voy a abocar ahora unos minutos para contarles de qué se trata si es que no la conocen y para que si ya la conocen se pueda ver cuál es la línea que a mí me interesa de la historia conceptual, porque es un enfoque variado en cuanto a sus derivas. De un lado la historia conceptual, como les decía, y del otro lado la metapolítica, ¿sí? Yo creo que hay puntos de cruce posible entre ambos enfoques, entre ambos modos de encarar la política. Voy a hacer una primera presentación muy a trazo grueso, porque puede, si no, ser un poco tedioso y conspirar contra las ganas de quedarse, pero también lo uso como un primer ejercicio para que se pueda ver de qué modo podríamos trabajar. Acá, no digo que tenga que ser este el modo, digo, es el modo que a mí se me ocurre que puede ser productivo, traer un problema, un proyecto, una hipótesis y ponerla en común para tensionarla, para discutirla, para sugerirnos bibliografía, para mejorarnos en lo posible en nuestra forma de pensar. Eh, bueno, la historia conceptual, ahí se está sumando Francisco, la historia conceptual surge en Alemania, eh, podríamos decir que a fines del 60, principios del 70 sobre todo, y tiene como sus principales impulsores a Reinhard Koselleck, a quien ya mencionó Alberto Lamas, pero también a un par de personajes más, todos ellos muy sospechados por un pasado vinculado al nazismo, sospechados con buenos motivos, digamos. En el caso de otro que voy a mencionar, que es Otto Brunner, ¿sí? Otto Brunner, ¿sí? Sí. Es otro de los precursores de, de la historia conceptual, y también está Concept. A mí me interesan fundamentalmente las figuras de Koselleck y de Brunner, lo de Brunner, porque ellos van a ser los que abran como dos líneas que van a ser muy prolíferas
El principal proyecto, digamos, de estos autores alemanes, historiadores ellos, es lo que se conoce como el Diccionario de los Conceptos Políticos Fundamentales, que en la jerga se lo refiere como el lexicon. Es un mamotreto, como le gusta decir a Alberto, de 9.000 páginas, en el cual se recorren algo así como 120 y pico conceptos que al parecer son fundamentales para la lengua alemana. Si son 120, difícilmente sean todos fundamentales, ¿no? Pero dados a la tarea de invitar gente para participar, bueno, armaron unos 9 volúmenes muy contundentes de entradas a estos conceptos, en principio, fundamentales. Lo que tiene de importante para mí esa programática, ese proyecto que es el de la historia conceptual, es que lo usan como modo de poner a prueba una hipótesis fuerte, que es lo que se conoce como la Satellite, ¿sí? Reinhard Koselleck fundamentalmente va a sostener que en el periodo que va de 1750 a 1850 se produce un periodo umbral en el cual se modifican todos los conceptos a través de los cuales pensamos la realidad y en particular la realidad política. La idea de que hay un umbral y que nosotros estamos de este lado del umbral, obviamente que para un historiador es una hipótesis densa, en el sentido de que deja abierta la pregunta acerca de cómo hacemos para pensar lo que está del otro lado del umbral. ¿Sí? Si nosotros estamos de este lado, pensando en términos de la conciencia condicionada, de la cual hablaba Alberto, ¿no? Si estamos de este lado del umbral, que es la modernidad, y somos historiadores, y queremos decir algo, por ejemplo, porque somos como Otto Brunner, medievalistas, queremos decir algo sobre la Edad Media, sobre la llamada Edad Media. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para superar los condicionamientos de nuestra conciencia históricamente determinada? Bueno, esa hipótesis va a ser una hipótesis muy poderosa, creo yo, porque en resumidas cuentas va a plantear que las categorías que tomamos como universales en realidad son un producto de la modernidad y que eso nos lleva en principio, como historiadores o historiadoras, a que proyectemos sobre el pasado un montón de conceptos que no tienen ningún sentido en el pasado. Empezando por el Estado, que va a ser la categoría más polémica y más, al mismo tiempo, y por eso mismo, más productiva de, de esta serie de ensayos que van a llevar adelante estos historiadores. Ahora, lo que tiene de polémico y provocador y productivo este enfoque es que, por ejemplo, nos permite pensar que un concepto que tenemos absolutamente naturalizado y que al mismo tiempo pensamos que es la clave para hacer una aproximación crítica a los fenómenos, que es el concepto de historia, el mismo concepto de historia con mayúscula, como proceso en el cual convergen todos los avatares de la humanidad, es un concepto propiamente moderno. El mismo concepto de humanidad es un concepto propiamente moderno. Conceptos como el de libertad, así tomado como un singular colectivo, es un concepto moderno. Entonces, el desafío para el historiador es cómo hacer para ir a pensar otras realidades o previas o paralelas a la modernidad liberal. Bueno, ese es un problema de los historiadores, podríamos decir. Yo no soy historiador. Por eso me interesa el modo en que la escuela de Padova, ¿sí?, que es la apropiación italiana que se hace de la historia conceptual, produce un desplazamiento desde la historia conceptual a la filosofía política. O dicho de otro modo, va a tratar de pensar la historia conceptual como filosofía política. El padre, digamos, por decirlo así, el principal impulsor y la figura estelar de este movimiento se llama Giuseppe Duso. Es un filósofo italiano, vivo, realmente brillante, muy generoso, a quien tuve la suerte de conocer, que lo que hace es, en la disputa entre Koselleck y Brunner, tira del hilo de Brunner, porque se da cuenta que Brunner va más a fondo con las consecuencias que implican afirmar la Satellite. Es decir, plantea que si no podemos proyectar, por ejemplo, el concepto de Estado hacia la Edad Media, entonces tenemos que tratar de reconstruir el orden
en sus propios términos, el orden medieval en sus propios términos. Uno de los textos más significativos de Otto Brunner es uno que se llama La Casa Grande y la O Económica, en el cual va mostrando que nuestro concepto de economía tampoco se puede proyectar al tipo de dinámica productiva y de circulación que tenían en la Edad Media. Y lo que hace es tratar de reconstruir ese orden en función de un principio propio interno, que es el principio de gobierno. Y va a decir, bueno, no podemos pensar la Edad Media sino a partir del principio de gobierno. No voy a ahondar en esto, eh, como no voy a ahondar probablemente en nada, pero lo que me interesa es mostrar que en el caso de Brunner hay una invitación y una incitación a reconstruir los órdenes políticos de acuerdo a sus propios términos y no a proyectar sobre ellos categorías propiamente modernas y más aún moderno-liberales. Lo cual abre la posibilidad de pensar órdenes políticos que no estén organizados en función de la relación Estado-sociedad civil, que es, podríamos decir, el, 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 el lugar a donde van a chocar todas las posibilidades de pensar una alternativa. No voy con el Estado, voy con la sociedad civil, no voy con la sociedad civil, voy con el Estado, y podríamos decir que es un juego de espejos que se reproduce el uno al otro infinitamente. Lo que, no sé si ahí, digo, estoy muy charlatán, quizá, si quieren, hago una pausa. Si se sigue el argumento, sigo, si no, vuelvo. Sí, no, se sigue el argumento, ¿Se sigue? se sigue muy bien, sí, claro, hasta ahora. Bueno, el punto es que Giuseppe Duso y la Escuela de Padua, que trata de mostrar de dónde vienen las categorías que activa la Revolución Francesa. Y este es el punto. Cuando Koselleck trata de encontrar el periodo umbral, lo que él denomina la Satellite, se fija en el periodo de la Revolución, en principio de la Revolución Francesa. Pero lo que van a mostrar pensadores como Duso y demás es que en realidad los ilustrados no inventan nada. Los ilustrados son fundamentalmente divulgadores de una teoría que es previa. Entonces lo que va a hacer Duso es tratar de encontrar de dónde sale el armazón conceptual, categorial, que hace posible que luego la Revolución Francesa sea posible. Es decir, esa transformación que los ilustrados, como Seguies, por ejemplo, difunden, tiene un origen que es profundamente filosófico. Y cuando tienen que detectar dónde está el punto de partida, tienen que retroceder un siglo. Y se encuentran con el Leviatán de Hobbes. Para la lectura filosófico-política de la historia conceptual, el punto de partida de nuestro mundo, en el sentido de las ideas con las cuales organizamos nuestra comprensión del mundo, está allí, en esa obra maravillosa, poderosa eh, y absolutamente delirante en su momento histórico, que es el Leviatán. Podríamos decir que ahí lo que hace Hobbes es traducir todos los conceptos de la tradición, dejando la palabrita pero cambiando el significado. Ese, podríamos decir, es el punto de partida del carácter profundamente ideológico de la modernidad. Ideológico en el sentido de que se concibe la realidad a partir de una estructuración puramente racional que corta amarras con la experiencia histórica. De hecho, digamos, eso es lo que van a hacer luego todos los contractualistas, plantear que frente al ser de las cosas hay un deber ser y que por más que uno vea relaciones de dominación en todos lados, en realidad el hombre es libre, ¿no? Entonces, ese movimiento en el cual se produce una estructura racional puramente ideológica en el sentido de organizar en función de ideas, va a ser el punto de quiebre que luego se va a poder vehiculizar a partir de los ilustrados, ¿no? Estoy siendo muy brutal en las afirmaciones para poder llegar al punto. ¿Por qué me parece interesante esta apropiación filosófico-política que se hace de la historia conceptual? Bueno, en primer lugar porque permite entender que más allá de la buena voluntad o la mala voluntad, hay una estructuración conceptual que está autocontenida. Es decir, que si uno entra en el Leviatán, no puede salir del Leviatán. Si uno le acepta las premisas a Hobbes, no puede ir a parar a otra parte que no sea a la de
o bien un Estado o un poder omnipresente que decide qué es lo justo y qué no, por el hecho de tener delegado el poder, o bien un individuo que se piensa a sí mismo como fuente absoluta de autorización, ¿sí? De hecho, el principal objetivo que tiene Hobbes cuando plantea su argumento en el Leviatán es el de encontrar una arquitectura, digamos, intelectual que permita frenar el derecho a resistencia y la posibilidad de cuestionar el poder instituido, ¿no? Entonces lo que va a plantear es que ya no va más la lógica del gobierno. La lógica del gobierno, como queda claro por ejemplo, en la República de Platón, supone que hay alguien que tiene el timón, pero que no lo lleva a donde quiere, lo lleva en función de un bien común. Entonces, el horizonte de acción política hasta Hobbes es la justicia, desde la cual se la puede llegar a impugnar a la acción de gobierno. Lo que va a plantear Hobbes con el capítulo 16, básicamente, ¿no? En donde explica el mecanismo de la representación como mecanismo que constituye la unidad política. Lo que va a plantear Hobbes allí es que antes de ese mecanismo o de esa autorización hay multitud, no hay pueblo, y que luego, si hay unidad, es en la figura del representante, con lo cual no hay lugar desde el cual poder objetar la decisión del soberano, justamente porque lo que se articula allí es la lógica de la soberanía eh, como una lógica de autoridad autorizada incuestionable. Bueno, lo que queda a un costado entonces en esta operación es justamente el horizonte de la justicia como razón de ser del gobierno, del buen gobierno, ¿sí? Queda completamente ocluido, digamos, no es que dice eso no va, no entra directamente. Por eso la idea de que si uno entra en el Leviatán ya no puede salir. Exacto. Entonces, y este es el último movimiento que quería mencionar y que es donde yo veo la conexión que más me interesa con la metapolítica y pido disculpas si estoy siendo muy verborrágico. Eh, Hay un movimiento más que se hace de la escuela alemana a la italiana y de la italiana se da un giro más en Francia y que llega a Argentina, que es donde podemos decir donde estoy parado yo, en ese movimiento de la historia conceptual. Lo que van a plantear algunos, Bruno Carcentí, por ejemplo, y Francesco Calegaro, que es alguien con quien tengo el gusto de formarme y trabajar también, es que si la construcción moderna es ideológica, salvo que uno quiera contraponerle otra ideología que también sea el resultado de una construcción intelectual, es preciso pensar cómo hacemos para arraigar la crítica en algo real. Es decir, necesitamos un saber que pueda dar cuenta del movimiento de lo social y que no sea ideológico. Y por eso lo que van a hacer estos autores es detenerse en el tipo de impacto que tiene en la filosofía política tomarse en serio a las ciencias sociales. Y acá es donde yo veo el punto de conexión que más me interesa a mí con la metapolítica, y ahora digo esto y ya suelto la palabra. A mí me cautivó mucho y me inquietó mucho la primera formulación que hace Alberto respecto a la metapolítica cuando rápidamente aclara que metapolítica no es metafísica de lo político y trabaja ahí un desplazamiento que de metapolítica, no es más allá, sino más acá. Exacto. A mí me parece que es el punto sustantivo donde se puede dar un cruce interesante entre cierta deriva de la historia conceptual que se toma en serio las ciencias sociales y la metapolítica pensada como un más acá de la metapolítica, porque ahí se abre una pregunta y una posibilidad. La pregunta es, ¿cuál es el saber adecuado para dar cuenta de ese más acá? ¿Sí? Exacto. Y la posibilidad que se abre es que si tomamos a la sociología no como se la practica habitualmente en nuestros ámbitos universitarios, que básicamente, perdón si soy un poco despectivo y si hay gente que está dedicándose a eso, pero me parece que es una expresión menor de la sociología, cuando se hacen estudios sobre, no sé, el, el modo que se implementó
la tarifa social en Hurlingham, ¿no? Esos estudios de campo acotados a una zona chiquita, ¿sí? No, la sociología entendida como la entendía la escuela francesa de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, estaba pensada como una episteme, es decir, como una forma de aproximarse a la realidad que se sirve de la producción empírica, pero que trata de pensarlo en relación con una totalidad. No estudios dispersos, municipio de Hurlingham, Sí, sí, cómo funciona el transporte en Villarrosa, ¿sí? Sino la demanda, la intención, la vocación de no perder de vista la totalidad. A mí me parece que ese es el punto clave. ¿Cómo hacer para aprovechar los conocimientos empíricos, es decir, la capacidad de captar un más acá de la política, pero sin perder de vista el horizonte de totalidad? Y ahí hay una tradición, que es una tradición en la cual podemos involucrar nombres propios como el de Durkheim, o el de Marcel Mauss, o el de Gurvich, pero también podemos ubicar a pensadores como Hermann Heller, ¿sí? De Alemania, y de acá podemos nombrar algunos como, a mi criterio, Saúl Taborda, o podemos nombrar a Arturo Sampay, eh, a Conrado Gerslam por algunas intervenciones puntuales que ha tenido, y al propio Alberto Bolalamas, que entiendo que son planteos en los cuales se intenta, sin perder el horizonte de totalidad, servirse de un análisis de la Constitución entendida como se va a entender en la historia conceptual, que no es la Constitución escrita, sino la Verfassung, ¿sí? claro. Es decir, la Constitución, llamémosle social, en términos de Taborda, o la Constitución material, o el orden concreto, ¿sí? Entonces, me parece que hay una posibilidad, y ahí ya mencioné antes la pregunta, acerca de cuál es el saber más adecuado para captar ese más acá de la política que nos permitiría ejercer el disenso, no, para que no sea el disenso una contraposición de ideologías. ¿No? Si se pone en el nivel de discutir una ideología, otra ideología, bueno, elegí la que más te gusta. Claro. El tema es si uno tiene algún anclaje en lo real que permita decir, no, no es solo lo que más me gusta, y quizá incluso ni siquiera me gusta, pero es así. Bueno, Y redondeo con esto. Y la posibilidad que yo veo es la de un cruce virtuoso entre cierta manera de entender el proyecto sociológico que recupera la historia conceptual y que nada tiene que ver con la socialdemocracia y que nada tiene que ver con el Partido Socialista que tenemos en nuestro país, y la metapolítica como un pensamiento de lo político o de la política desde un más acá, que permite tensar eh, las ideologías dominantes sin contraponerle otra ideología solo por el hecho de que nos guste más. Bueno, ese sería el proyecto que a mí me gustaría, como verán, solamente tiré unas pinceladas, me gustaría trabajar e ir comentándoles y mostrándoles los avances a ustedes para que ustedes me lo critiquen, me lo comenten, me lo tiren por la cabeza o lo que quieran hacer. Y me parece que ese puede ser un modo de trabajar que nos sirva, digamos, traer inquietudes propias, proyectos propios, tesis propias, y ver qué pasa cuando las ponemos a trabajar en relación con los intereses de los demás, y ver también qué hay de común, cuáles son los intereses comunes que no pueden ser asignados de forma previa, van a ir apareciendo, entiendo yo. Bueno, disculpen, quizá hable más de lo que tenía pensado, pero no, no. quería que se entienda desde dónde me gustaría a mí aprovechar el espacio y quizá hacer algún aporte quizá Bueno, significativo. muy bien, Ezequiel, la presentación de esta visión tuya. Hay que insistir, me gusta esta idea de insistir sobre la comprensión de los fenómenos, no a partir de nosotros, sino a partir del contexto de su época, obviamente. Y también saber que uno, si pretende hacer metapolítica, tiene la pretensión de universalidad, ¿no? Porque un saber que no tenga pretensión de universalidad no es un saber, ¿eh? Es una simple doxa, no es un episteme. Lo importante es que podamos hacer con episteme, transformar la metapolítica en una episteme, en una ciencia que sea enseñable,
una ciencia que nos abra la conciencia de los condicionamientos que sufre nuestra propia conciencia, ¿no? Está bien, no sé qué, nuestro coordinador, le cedo la palabra a nuestro coordinador. Bien, voy a oficiar yo de coordinador, Alberto. Ah, Creo que bueno, lo más propicio sería hacer una ronda como para claro. presentarnos y ver si ya tienen pensado qué les gustaría trabajar en Bueno, futuros encuentros, que ya empiece a circular y ver si armamos un bueno, cronograma. Eh, a no hace ver falta qué, sacar todo ahora, pero sí que circule un poco la palabra, si les parece. ¿Quién bueno, quiere tomar la palabra? a ver que tome la palabra el que más le guste. Y si no, tira un nombre propio y ya. Juan José, que te tenías que retirar un poco antes, quizás, ¿te parece? Bueno, muy amable, Ezequiel. Sí, no quería pedirla para no estar hacia las apuradas, pero bueno, básicamente, para ser muy breve, en principio es realmente un gusto estar formando parte de este encuentro, de este protogrupo. Celebro la iniciativa, la generosidad de Alberto Vuela por haberme convocado y espero que sea algo fructífero. No me caben dudas, por algunos de los que conozco que están en este grupo, que va a ser sumamente fructífero. No sé si estoy ahora en condiciones de poder definir un tema en sí mismo. Yo lo que propondría, en todo caso, si le parece bien al profesor Vuela, es ahondar en el artículo que produje cuando realizamos un seminario de metapolítica, creo que fue a fines del 2022, que se titulaba El decrecimiento como criptopolítica del globalismo. Eh, y tomando más allá de las fuentes, los aportes de tres autores. Uno era Primo Siena, para poder definir las categorías de política, criptopolítica y metapolítica. Bueno, algunos conceptos que aborda el mismo Koselleck. Estaba escuchando muy atentamente a Ezequiel. No tengo el nivel de desarrollo que él tiene y de recorrido en esta escuela, pero sí me interesaría poder tomar los aportes y los conceptos, como por ejemplo el de crisis y el de utopía, eh, que desarrolla Koselleck, y también la perspectiva que le da Eric Voegelin a esta idea ¿no? de una suerte de secularización de la idea de salvación del tiempo histórico, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con aquellos grupos que sostienen esta perspectiva criptopolítica. Me interesaba el concepto de crecimiento porque es transversal a distintos grupos políticos, y tiene una fuerte raigambre geopolítica, que es mi especialidad. Es un concepto que tiene que ver con el poder a nivel internacional y con un rediseño utópico del orden internacional en base a ciertas variables, o presentar ciertas variables como críticas al punto de llevar al colapso total a la civilización. Entonces, las narrativas de estos grupos que generan esta situación de alarmismo, de una especie de apocalipsis inminente, sirven para legitimar toda una serie de políticas internacionales por parte de ciertos grupos de poder. Entonces, por eso, o sea, yo quería trabajar algo del plano de lo político, geopolítico, concreto, documentado, pero analizándolo desde estas categorías. Es decir, no quedarme únicamente en las categorías en sí misma, porque, digamos, mi formación viene del lado, en el grado de la historia, en la geopolítica, la política internacional y, bueno, finalmente en las humanidades. Entonces, esa era mi propuesta. eh, pero bueno, estoy por supuesto que abierto a sugerencias, a comentarios, y nuevamente digo que celebro esta iniciativa. La verdad que me entusiasma bastante. Bueno, Bueno, muchas gracias, Juan José. Gracias a ustedes, Alberto, Ezequiel y Juan bueno, Manuel, por la no, no, coordinación. Bien, es un gusto. Le me podíamos parece pedir, que le podíamos pedir ahora a Franco Aregal, que ha trabajado, te vas.
Yo También. mientras me retiro, así que nos Bueno, veremos la próxima. un Tengo que dar abrazo. clase. Un gran Adiós. abrazo. Buenas Saludos, tardes. Juan Chau, José, chau. un gusto. Un gusto, hasta luego. No sé, Ezequiel, pero le podíamos pedir a Franco Aregal, que ha Sí, sería. trabajado muy bien el tema de la hermenéutica y la metapolítica, sobre todo en Gadamer, a ver si que quiere que nos comente, a ver Hola, de dónde encarar la perspectiva, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Franco? ¿qué tal? Buenas tardes, ante todo. Estoy en un lugar público, así que un poco lo comenté con el coordinador. Creo que es Pinaquio, ¿no? El coordinador. Le dije que iba a poder escuchar, pero hablar iba a tener ciertas limitaciones. Eh, bueno, primero agradecerle, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela de Dicenso, en especial a Alberto, por la invitación. Eh, el tema a trabajar en principio, si me dan el visto bueno y les parece un tema que pueda realmente sumar y contribuir, es el del arribo tardío de la modernidad en Hispanoamérica. A ver, no sé si perdí el video, pero creo que se sigue escuchando. Sí, sí, Es Sí, se escucha te escuchamos, sí. perfecto. el arribo tardío de la modernidad en Hispanoamérica. Decía que es un poco un tema que trabajó Alberto en su libro Pensamiento de Ruptura. Me resultó muy interesante eh, el tema, entonces sería un poco trabajar ese tema ampliándolo y tal vez trabajando campos donde he encontrado bastantes convergencias con tu planteo, Alberto, el Ajá, plano cultural, el sí, plano político, en cierta manera podría ser también el plano religioso. Entonces, desarrollar un poquito esos temas. Tengo entendido que la presentación consta de 30 minutos, inclusive es un poquito menos porque se tienen que dejar unos minutos para preguntas, para cualquier inquietud que tengan los participantes. Entonces, no pienso hacerlo algo muy extendido, por lo tanto no voy a ahondar tanto y hacer un trabajo erudito porque tengo entendido que tiene este carácter de ser algo exacto, bien trabajado pero breve. Y por lo exacto. que he estado escuchando un poco, agarré un poco lo que estuvo hablando Ezequiel Pinaquio, entonces por lo que escuché, también tiene un cierto grado de esbozo, de ensayo, de algo que no tiene que ser una idea completamente concluida, por ahí puede ser una idea que justamente uno la ponga en debate para justamente conocer otras opiniones y ir formándonos un poco una idea más clara de lo que puede ser el tema en cuestión, ¿no? Entonces, ese sería la idea de trabajar. Sería entre el cuarto y el quinto encuentro, es decir, el de noviembre o el de febrero, donde es cuando tengo un poquito más de tiempo para dedicarle a la escuela de disenso, ¿no? Bien, bien, sí, yo reforzaría eso, Franco. La idea es que traigamos hipótesis, ganas de cosas que tenemos ganas de conversar o discutir, que sea un espacio, digamos, de producción. Y luego tendremos nuestra ocasión en las jornadas del año que viene, que ya le daremos su lugar y su momento para poder presentar, digamos, ¿no? Pero creo que acá podemos venir con darnos la licencia de traer trabajos que no estén cerrados, o mejor aún, que estén abiertos para que tengan un sentido no puramente expositivo el encuentro, sino un carácter abierto, dialógico. Me Perfecto. parece, Bueno, me parece Diego, perfecto. Bueno, desde Diego, ya lo último sí. es nuevamente agradecerles por hacerme parte de este espacio para participar. Bueno, gracias. No sé si le Sí, podríamos Diego, decir acá que hay un amigo y filósofo, Diego Charamoni, después está Basilio ah, y después está Enrique. y Así también está que Francisco, tenemos todavía un par. a ¿Querés tomar vos la palabra, Francisco, Diego? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, ya todos conocemos esa especie de generosidad, ¿no? Que tiene Alberto con nosotros. A veces nosotros necesitamos del otro como mediación, ¿no?
porque eh, hacer filosofía para uno mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces a veces vale la pena que alguien con recorrido, con coraje, bueno, con las cualidades que Alberto tiene, pose los ojos sobre uno para que, bueno, uno diga, che, pucha, algo importante puedo llegar a hacer, ¿no? El tema del reconocimiento es importante porque reconocer al otro es afirmarlo en la existencia, ¿no? Y a mí me parece que es interesante que a uno lo reafirmen en la existencia. No para adorarle el propio ego, sino porque también las cosas se construyen desde la autoafirmación también, ¿no? Así que bueno, dentro de esta convocatoria, vos también, Ezequiel, bueno, por darme la oportunidad de estar acá, al resto de los compañeros, que algunos los conocía simplemente de nombre. Yo estoy hace 2 o 3 años ya sin actividad pedagógica, ¿no? Entonces, viste que cuando das clase, y hay más años, porque di clase en terciario, cuando descendés al secundario tiene cosas interesantes porque tratás de sacar piedras preciosas de allí, pero bueno, el vuelo que te puede dar la educación terciaria, universitaria, ese vuelo ya es bastante chato, ¿no? El secundario mucho más, ¿no? Terminás siendo una especie de consejero, ¿viste? En el amor, en el fútbol, en las relaciones humanas. Entonces medio que te achata un poquitito eso. Y al no estar entrenado con esta cuestión, uno se dispersa, es una especie de orgía intelectual, ¿no? Entonces vas leyendo las cosas que caen en tus manos o transitas por algunos caminos. Cuando recorres un poquitito, a veces te agarra la gana de descarbonizarte de algunas cosas, ¿viste? Entonces, como tengo mucha afección por la literatura, durante este tiempo también he vuelto a temas literarios y todas esas cosas. Así que bueno, yo creo que como posibilidad estaba pensando que una de las tantas crisis o decadencias, para seguir tomando tu término y el de Alberto, hay un eclipse de la autoridad también, ¿no? Me parece. Y desde ese punto me parece que se podría analizar, traer a presencia eh, esos conceptos de Scheller sobre modelos y jefes, ¿no? Porque es importante tomar el tema de la autoridad, ¿no? Entender que la autoridad se irradia, no se impone, ver esas cosas, y ver la sutileza con la que Scheller trabaja estos conceptos de modelos y jefes. Y después encarnarlo en las tres figuras que completan ese texto, porque es complementario en Scheller, de el santo, el genio y el héroe, ¿no? Cómo juegan estas categorías de modelos y jefes en los santos, los genios y los héroes, ¿no? Que son parte constitutiva también e impulsora, ¿no? Magnética, inspiradora, ¿sí? de, de una comunidad, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí podría llegar a andar el tema. Bueno, buenísimo, digo. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, hay que recordar, ¿no? Que para mí el que me despierta el trabajo sobre la metapolítica es el texto de Max Scheler, La época de la nivelación. Y es el discurso de él en la sociedad alemana en el año 27, un año antes de su muerte. Cuando dice, tenemos que reemplazar esta vieja clase política por ustedes que se están formando ahora, en fin, etcétera, etcétera. Es Scheler, es Scheler. Otros dicen que no, que por ejemplo, la nueva derecha dice que es Gramsci. Yo digo que no, que es Scheler el que trabaja ese tema. Es muy interesante, así que bueno, voy a esperar que vincules la meta en Scheller, que vincules la figura del genio, el santo y el héroe con el tema de la metapolítica y esta idea de Scheller de reemplazar a la clase política decadente, que es la idea Perfecto. impulsa de la época de la nivelación. Tomaremos la posta entonces. ¿Eh? Eso. Tomaremos la posta entonces en esa línea. Bueno, a ver, Basilio, ¿qué vas a decir? Basilio, sí. Te escucho. Te escuchamos, Basilio. Está atrapado
el sonido. Estás muteado, Juan, Basilio. Juan Manuel, fíjate a ver si se puede hacer algo. No, quedó atrapado en el condicionamiento técnico, profesor. Bueno, entonces le pasamos a Enrique y después que lo vaya arreglando, ¿eh? Ahí va. Enrique, tomás la posta vos. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Ahora sí, ¿Me Basilio, escuchan? ahora sí. Ahora Bueno, sí. bueno. Sí, Basilio. Bueno, Es que estoy con el celular. Ah, Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas muchas tardes. gracias por la invitación. Yo soy un bicho extraño acá en este grupo, porque, bueno, yo no soy docente, soy un sociólogo que he trabajado en la industria y en el campo, y actualmente, bueno, en ninguno de los dos. Eh, Pero bueno, soy muy curioso y me gusta todo cuando lo conocí a Abuela, el profesor Abuela, bueno, empecé a leer sus libros y que me permitió a mí terminar una especialización en análisis institucional. Y hay un tema que a mí me preocupa. Eh, en mi formación, en mi mala formación de sociólogo acá en la Universidad de San Juan, hay una materia en la cual yo veo que se ha extendido a lo largo del país, que se llama del desarrollo territorial, desarrollo local. Y yo, trabajando para el Ministerio de Producción de la provincia, tuve la ocasión de ser un gestor social en las localidades rurales, en el cual todo esto de desarrollo local, viene mucho con la ideología de género y todas esas cosas, ¿sí? Y me preocupa porque van difundiendo una ideología en los pueblos, en las comunidades rurales. Y el trabajo de Abuela, que habla de la tradición, ¿no? A mí me permitió terminar este trabajo final porque captando esa categoría de tradición y de lo criollo, yo veo que en los pueblos hay una resistencia contra toda esta nueva ideología de género, de estos conceptos de desarrollo territorial, de gobernanza y demás. eh, y, y, veo que en los pueblos hay una resistencia frente a eso, ¿no? Y siguen ellos creyendo en una comunidad organizada, creyendo en la religión, en la comunidad. Y ese es un tema que yo no escribo, soy un curioso, leo nada más, y bueno, leo para poder aplicarlo en el trabajo, digamos, ¿no? Pero bueno, puedo animarme a escribir algo en el cual ver estas categorías que vienen de la CEPAL, vienen de organismos Claro. globalistas, ¿no? Bien. Y a mí me preocupa que han tenido un auge muy importante a lo largo de toda la Argentina y van rompiendo, creo que van metiéndose en los pueblos para romper esto de la comunidad organizada. Y eso es una preocupación que yo tengo, ¿no? No sé cómo trabajarlo desde de un negocio, de una hipótesis, de un trabajo teórico, ¿no? Hace mucho que no escribo, bueno. Eh, pero bueno, ese es un poco mi preocupación que veo, ¿no? Sí, sí, pero es interesantísimo, no importa escribir, lo importante es también hacerlo oralmente. No es necesario escribir un tratado, pero lo que vos estás diciendo de hacer un trabajo encarnado en la realidad, es decir, de desmitificar ese cúmulo de categorías que afectan directamente la sociedad, ¿no? Y que vos tenés experiencia de campo. A mí me parece interesantísimo. Y esa es la vinculación real con la metapolítica. Me parece, no sé, me parece que es un Cuando, trabajo que puede desmitificar mucho.
cuando usted, profesor, hablaba de este condicionamiento, ¿no? El condicionamiento de la conciencia, eh, se me venía a la mente que se da más en la zona urbana que en los pueblos. Claro. Como que hay menos condicionamiento en la parte rural, ¿no? Claro. Y que por ahí pensaba, cuando lo escuchaba ahora en la introducción suya, pensaba que por ahí la solución viene del campo, ¿no? De lo rural, que salga algún dirigente de lo rural, que le den espacio también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene más. Porque estamos muy condicionados aquí en las ciudades. Sí, y bueno. Bueno, la política es una actividad citadina. Sí. Nadie va a hacer política en el campo, ¿no es cierto? Es una Exacto. actividad citadina. Bueno, muy bien. Ahí no sé si nos queda Enrique y nos queda también González Cabañas de Corrientes. Bueno, Enrique, habla Voy. vos, pones vos. Bueno, ante todo quiero repetir mi agradecimiento por participar en este seminario, que me interesa mucho y me motiva mucho. Como veis por mi acento, soy el único no argentino bueno, el único europeo que creo que puedo aportar algunas cosas de cómo se está desarrollando la metapolítica en Europa hoy. Sí. Voy a hacer una presentación mía y esta presentación sirve también como propuesta del tema que yo me gustaría tratar. Bueno, yo vivo en Valencia, desde aquí vivo en un apartamento normal, como me asomo, veo el Mare Nostrum, estoy viendo ahora el Mare Nostrum, el mar de nuestra cultura y de, ¿no? de la génesis de nuestra civilización, y también aquí, y toco el tema de refilón porque no quiero profundizar, a unos 200 metros acaba lo que para mí es una de las dos reconquistas hispánicas, ¿no? Se habla de la reconquista, pero son dos reconquistas, dos procesos, uno que se inicia en Asturias y termina en Granada, bajo la advocación de Santiago, y otro que empieza con Vilfredo del Belloso en los Pirineos y termina 200 kilómetros aquí, bajo la advocación de San Jorge o San Jordi, que es un tema muy interesante, ¿no? Pero es propiamente español. Yo soy de formación académica, soy historiador, y ahora soy doctorando en historia. Seguramente el año que viene presentaré una tesis que está muy relacionada, no, el año que viene el siguiente, pero la presentaré esta ya en fase de redacción, que de alguna forma toca el tema que nos ocupa hoy. El título de tesis es El culto al sol invicto como ideología política del emperador Aureliano. Y el fondo de la tesis es cómo sale el emperador Aureliano, un emperador que reina en la llamada crisis del siglo III, de esta crisis, ¿no? Este emperador merece el título de restitutor porque lo que hace es una restauración política, económica, militar, y al final lo completa con una restauración ideológica. Este culto solar es el culmen de su restauración ideológica, que es, digamos, el aporte metapolítico, ¿no? A su obra, que ha empezado por lo económico, lo militar y lo administrativo. Bueno, puntualmente diré, por si a alguien le interesa el tema, que hay un debate historiográfico fuerte, si este dios invicto es el mismo que unos años antes había proclamado un emperador que se conoce como Heliogábalo, o es el dios indígena romano, que es la tesis que yo defiendo en mi tesis, propiamente dicho. Y yo empecé muy joven en una actividad político-metapolítica y me metí bastante lleno, es decir, viví de alguna forma desde dentro el tema de la nueva derecha francesa, ¿no? El tema de la nueva derecha francesa, aquí en España se traían muchas publicaciones, es ahí donde por primera vez leí al profesor Buela, seguía sus escritos, esto hará unos 30 años mínimo, Sí, sí. ya en las revistas Pérides, en todo aquello, ¿no? Ya pasa tiempo. Entonces yo por mi actividad conocí muy bien, fui un amigo personal de Guillaume Fayet, Ah, claro. conocí Gran bien a amigo Pierre mío. Vial Sí. y me enteré un poco de qué había pasado en la nueva derecha francesa, porque hubo esta especie de escisión, porque me ha recordado lo que el profesor Buela decía de la metapolítica sin política, ¿no?
Claro. Entonces hubo un momento, esto me lo contó a mí personalmente Pierre Vial, un momento de debate estratégico entre Alain de Benoit y Pierre Vial. Este debate se produjo cuando Jean-Marie Le Pen empezaba a tener éxitos electorales. Y Alain de Benoit dijo que de ninguna forma había que descafeinar la metapolítica mezclándolo en procesos políticos electorales. Y Vial, la respuesta de Vial es, bueno, la metapolítica nos ha servido para fabricar balas, pero ahora necesitamos un fusil con que dispararlas. Ese fue el punto de ruptura entre Vial, que hizo una metapolítica política, y la metapolítica pura de Alain de Benoit. Y luego un punto ideológico de ruptura, que es el que se produce con Guillaume Fayet. Bueno, yo quisiera en mi exposición exponer, vale la redundancia, todo el contenido ideológico, lo que supone ideológicamente la nueva derecha, teniendo como guía la vida de Guillaume Fayet. Yo di charlas con él en Moscú, en Alemania, en París, lo conocí muy bien y me comentó sus divergencias con Alain de Benoit. Entonces, y posteriormente con Alexander Dugin, al que también conozco, no puedo decir que es mi amigo, pero lo conozco bien, así como Guillaume Fayet sí que fue mi amigo. Y quiero hacer un recorrido. Yo soy historiador y digamos, que me gusta ir por secuencia temporal más que conceptual en las exposiciones, y me gustaría terminar diciendo o analizando o generando un debate sobre por qué, a mi juicio, todas las ideas propuestas, la idea principal, no todas las ideas, la idea principal propuesta por el GRES y por la nueva derecha no triunfó, no ha triunfado. Y me remito a este libro, El nuevo discurso a la nación europea, de Guillaume Fayet. Es decir, si tenemos que resumir en una palabra a la nueva derecha, esa palabra sin duda es Europa. Europa. Europa como identidad, Europa como concepto, Europa como proceso histórico y Europa como sujeto político. Y esta idea de Europa como sujeto político no ha entrado en el debate. Es más, los partidos que se supone que deberían inspirarse en esto están en una fase de regresión en el término europeo, en la concepción de construcción europea. Y esto creo que es una de las carencias por las que hoy existe yo diría, un importante vacío metapolítico en la Europa actual. Estamos en una situación realmente mucho más pobre que hace 20 años. Sí, sí, sí. Y este sería lo que yo plantearía como hilo de exposición. Muy bien. La verdad, muy interesante. Yo, ya, tantos años que nos conocemos y me parece que es un muy buen aporte para este seminario, muy buen aporte. Espero el momento en que puedas exponer sobre Guillaume Fay, Sí, que ha sido demonizado, ha sido maltratado, sí, ¿sí? Y sí. un hombre sumamente valioso. Y es muy interesante también hablar de Europa. Esto de la nueva derecha es un sallo también que hay que sacarlo de encima porque es el extrañamiento de un pensamiento. Sí, Hablar de nueva derecha es el extrañamiento. sí. Ahí tiene un caso típico de condicionamiento de la conciencia. Antes de que Bueno, se me nos olvide, porque se queda... me olvidará, quería decir, ¿eh? yo de todos estos personajes que conocí, que he conocido bastantes en Francia, para mí Guillaume Fay tenía una condición por encima de los demás. Por encima. Los Sí, demás eran eruditos. Fay sí, era el único capaz de generar ideas nuevas. Y ese es exacto. su gran mérito. El gran mérito, exacto. Su gran mérito. Bueno, te agradezco. Vamos a decirle a ver a González Cabañas de Corrientes, porque está ahí vinculado, pero a ver, Juan Manuel, Hola, ahí está. ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, Francisco. Bueno, antes que nada, mil disculpas porque tuve un percance técnico y me incorporé unos minutos después, así que mil disculpas. Y en segundo orden, bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores, especialmente a vos, Alberto, dada esta, bueno, suscribo lo que me dijeron los compañeros antes de la importancia de generar y de gestar este seminario, estos encuentros,
bueno, para continuar lo que de alguna manera nosotros planteamos. Digo nosotros porque, bueno, yo represento a la Escuela Correntina de Pensamiento, y además de conocer, tener la oportunidad de conocer los textos de Alberto, lo podemos frecuentar. Hemos compartido tanto charlas y encuentros a distancia y también presenciales, y a partir de allí es que alumbramos bueno, precisamente la metapolítica que viene trabajando Alberto, nosotros la consideramos como una invitación a pensar más allá de las posiciones, ¿no? Más allá de las categorías. Me hace acordar un poco a uno de los trabajos que realizamos, o una de las concepciones en realidad de las cuales partimos, de que para nosotros el justicialismo, luego de aquel Congreso de Filosofía de Mendoza, es una filosofía política y no una doctrina. O sea, partimos desde ese principio. Y a partir de allí, digo, en esto de que luego quedó como frase sintética, ¿no? La tercera posición. Entonces pensaba un poco en esto de la metapolítica como un desafío a pensar más allá de las posiciones o más allá de las categorías, como se expresaba, y sobre todo en este contexto en donde, bueno, izquierda y derecha, o en esta traducción nueva de populismos, a nuestro entender, queda sumamente debilitada, no en el sentido batiniano, digamos, sino en el sentido estrictamente literal, ¿no? Debilitada en cuanto a su concepción y en cuanto a precisamente la oportunidad de pensamientos y de disensos, ¿no? A partir de allí es donde, bueno, nosotros, a partir, insisto, de esta invitación de la metapolítica como para pensar tanto las categorías políticas como el desarrollo de de la praxis, o sea, del paso de la teoría a la práctica, necesitamos bueno, de nuevas concepciones, o de otras concepciones, mejor dicho, ¿no? Entonces lo que tenemos para ofrecer, yo igualmente después lo voy a poner, pues lo tenemos en texto, ¿no? En desarrollo teórico, es una propuesta que creo que está enmarcada, podríamos decir, en este marco teórico que propone y que nos invita Alberto, de la metapolítica. Nosotros tenemos un capítulo que se llama La Autocracia, que es precisamente, digo, después lo voy a compartir textualmente ahí en el correo y demás, como para que todos los que tengan interés en conocerlo un poco más puedan, digamos, abrevar en qué hablamos y cuáles son las definiciones, pero brevemente, a modo de presentación, bueno, un poco lo que planteaba Ezequiel, o sea, en el sentido de que los textos en los cuales nosotros fundamos esta apreciación o esta concepción de lo político actual es la política de Aristóteles, la República de Platón, Hobbes, el Leviatán y el espíritu de las leyes de Montesquieu, digamos, como elementos esenciales, además obviamente de la obra de Alberto, ¿no? Y bueno, suscribo también un poco a lo que decía Enrique antes, en relación a que apuntamos a una definición de lo que es el nuevo sujeto histórico, ¿no? Que ahí incluso hay algo interesante, porque tuvimos algún contrapunto o un disenso precisamente con Alberto, recuerdo, y es interesante tener esa tensión, digamos, conceptual, porque, bueno, obviamente, primero por la grandeza de Alberto de posibilitarnos eso, y segundo porque creo que es la base misma del pensamiento, ¿no? Poner en contrapunto, en donde me acuerdo que en algún seminario, al presentar esto, Alberto decía, no, bueno, pero en el caso este, ¿no? Del sujeto histórico que había definido el justicialismo como el trabajador, para nosotros en la actualidad viene a ser el pobre, ¿no? El carente en este caso, de la posibilidad de. Entonces, en ese contrapunto, bueno, basamos precisamente la necesidad de redefinir un nuevo sujeto histórico, en este caso de lo democrático como democracia, como gran significante flotante, ¿no? O catch-all, que abarca y que implica todo, y de lo cual, de alguna manera, me parece que termina representando bueno, como una pecera o una cárcel en la cual los que pensamos debemos plantearnos también salir, ¿no? Salir como para volver a entrar desde ese lugar. Así que bueno, no quiero, digamos, abusar más del tiempo para esta módica presentación. Volver a agradecer, pedir disculpas por los minutos bueno, no pude ingresar a horario. Y bueno, y finalmente la propuesta, ¿no? La propuesta bueno, poder presentar esto, que insisto, creo que viene dentro de este gran marco teórico de la obra y el compromiso de Alberto y todo lo que significa y representa para el pensamiento, no diría nacional, sino internacional, el pensamiento dentro de la filosofía política, ¿no? Bueno, gracias, querido Francisco. Le cedo la palabra, no sé si a Ezequiel para Tomo que la palabra y
y si les parece bien, vamos redondeando el encuentro, porque me parece que cumplimos con creces lo que yo entiendo que eran los objetivos, que era que podamos conocernos, más no sea a través de las computadoras o celulares, que podamos presentar qué nos gustaría trabajar, y yo me quedo con la impresión de que hay muchas esquinas en las cuales nos vamos a cruzar temáticamente, lo cual hace que sea interesante volver a vernos. Yo fui tomando nota de muchas cosas que decían y decía, bueno, acá me interesa porque quiere trabajar con Cosel, capaz que yo tengo algo para aportarle, pero también después escuchaba que Francisco plantea que entiende que después del Congreso del 49, en vez de doctrina, se podría hablar de filosofía política. Y bueno, hay algo interesante para discutir, si el sujeto es el trabajador o el pobre, ahí también hay cosas lindas para conversar, me parece a mí. De hecho, yo no lo mencioné porque me estaba extendiendo con el discurso, pero a mí hay tres conceptos puntualmente que me interesa pensar desde el más acá, que entiendo que habilita la metapolítica. Uno es pensar el Estado y la nación, pero mejor dicho, la nación más acá del Estado. Ese me parece que es un desafío de la época, poder pensar la nación más acá del Estado, poder pensar el trabajo más acá del empleo, y ahí es donde encuentro una esquina para conversar, para polemizar quizá con Francisco, y pensar la democracia más acá de la democracia liberal, procedimental, que es la que domina, digamos, en los hechos y en los pensamientos. Entonces, me pareció que salían muchos puntos de cruce que pueden volver interesante la próxima reunión. No sé, Juan Manuel, si te parece, podemos pedir que envíen las propuestas por escrito, así organizamos también que envíen las propuestas por escrito y la disponibilidad quizá, para que podamos armar un cronograma de trabajo, ¿verdad? Y ese iba a ser ese comentario. Mañana mandamos un mail con esta grabación y con un formulario con algunas preguntas básicas para presentarnos, para proponer fechas de exposición, temas tentativos. Si alguien no tiene un tema, ya todos tiraron puntas, pero si alguien no tiene un tema trabajado o para proponer, lo puede ir desarrollando a lo largo del seminario. Es decir, no era la idea que todos traigan hoy claridad en cuanto a los objetivos, digamos, ¿no? También para sacarnos ese ensayo, el seminario justamente es un espacio de intercambio para pensar y para elaborar, y bueno, es un plazo de tiempo también que va a durar unos meses justamente para que tengamos aire y las cosas, también las ideas puedan ir apareciendo, ¿no? No venir con todo cocinado. Así Ujú. que Ezequiel, también, una pregunta. ¿Puedo? Sí, 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 por dale, Breve. favor. Diego. La extensión del seminario, ¿qué meses ocuparía o cómo sería? Porque no sé, no estoy tan tanto en eso. Claro. Habíamos mandado un texto, entiendo que es un encuentro mensual, y habíamos Ujú. puesto el primer jueves de cada mes, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, El primer jueves de cada mes con una pausa en enero y en febrero. Está bien, perfecto. Eh, la idea es que podamos quizá presentar dos trabajos, dado la cantidad que somos, digo, con dos trabajos por encuentro estaríamos más que bien, pero insisto, con cierta tranquilidad respecto de que no es un momento expositivo, es un momento para compartir hipótesis, preguntas, conjeturas y ayudarnos a pensar, básicamente. Está bien, perfecto. Bueno, yo nada más, quizá en abril o mayo, que tengo un viaje a Valladolid otra vez, vamos a estar por la tierra, por las tierras del compañero Enrique, un poquito más hacia la meseta. Así que, pero bueno, el resto, los otros meses creo que no va a haber inconveniente, ¿no? Así que, bueno, estaremos allí entonces. Bueno, Bueno, Alberto, en principio muchas gracias por oficiar de vector para este encuentro, por Claro. Bueno, incitarnos a juntarnos y a todo lo demás, obviamente. Muchas gracias. Después vemos cómo la seguimos operativamente, pero creo que las condiciones espirituales están dadas. la verdad, bueno, gracias a ustedes y estoy muy satisfecho de este encuentro, muy satisfecho y es algo muy prometedor, lo veo muy prometedor. Gracias a todos, gracias a Juan Manuel, gracias a todos y bueno, nos veremos la próxima. Hasta saludos a luego. todos, hasta la próxima, Chao, muchas Franco. gracias. Tenemos que Muchas charlar gracias a todos. Chao. un día largo rato, lo mismo Basilio, lo mismo Enrique, ¿eh? Bueno, con Diego ya nos vemos siempre. Abrazo grande.